Kolo Muani se ha convertido en uno de los grandes nombres de la Bundesliga y con razón, y es que ya destacó en el Mundial de Qatar 2022 y lo sigue haciendo en la competición germana. Descubrimos por qué es tan llamativa la temporada de este delantero francés. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este contenido que vamos a hacer hablando de uno de los grandes nombres de la Bundesliga, uno de los grandes nombres del año y por supuesto también uno de los grandes nombres del Mundial de Qatar 2022, un jugador que destacó sobre todo en la final, un jugador que llamó mucho la atención en la delantera de Francia. Vamos a hablar también de su rendimiento en la selección francesa, pero vamos a centrarnos, vamos a empezar por el principio y vamos a empezar hablando de Randal Kolo Muani, un futbolista nacido en Francia que está llamando la atención de todo el mundo, que ya está sonando incluso para grandes clubes dentro de Europa. Obviamente el Eintracht de Frankfurt lo es, ha hecho una temporada fabulosa, la sigue haciendo en Alemania y por supuesto merece todo nuestro reconocimiento, pero puede subir cotas enormes este delantero francés que ya suena, ya digo, para algunos clubes importantísimos dentro del mercado europeo y que por supuesto le puede hacer estar sonando durante todo el mercado de verano 2023. Vamos a ver qué pasa con Kolo Muani, pero antes os recuerdo que os podéis suscribir si no lo estáis ya y por supuesto podéis dejar en comentarios todo lo que queráis y ya si me dais un like porque os gusta el vídeo os estoy sumamente agradecido. Vamos a hablar ya de Kolo Muani, vamos a hablar de este delantero. Yo tenía muchas ganas de hablar de él, yo creo que es uno de los futbolistas que han surgido y que sobre todo están madurando en estos últimos meses. Es cierto que durante el último año hemos visto muchas cosas interesantes de este delantero, de este jugador. Quizá antes del Mundial era desconocido para el público mayoritario, pero creo que estos últimos meses ha crecido muchísimo el interés y sobre todo el rendimiento de Kolo Muani está llamando la atención a todo aquel que se ha informado un poquito y está siguiendo la liga alemana. Así que vamos a hablar un poquito de este jugador del Eintracht de Frankfurt, 24 años, francés, 1,87 m, diestro, un jugador yo creo que con unas dimensiones tanto por potencia física como por esa capacidad para cubrir terreno, un delantero muy interesante que no solo suma a nivel ofensivo, sino que también tiene bastante contribución defensiva. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, como siempre. Es verdad que por dimensiones, por lo que es físicamente este jugador, puede llamar la atención o podemos caer en el error de creer que es un delantero de área o de remate única y exclusivamente. Es muy ágil, es un delantero con un rol bastante flexible y vamos a ir viéndolo un poquito también desde su posición. Es verdad que es un delantero centro eminentemente, un jugador que transita en esa posición de finalización, pero hay que decir que también se ha movido por algunas otras posiciones. Ha estado muy poquito en esa posición de media punta, la he coloreado un poquito más verde, única y exclusivamente porque me parece que su rol de delantero centro tiene la suficiente flexibilidad como para considerar que puede ser un segundo delantero. Y también ha jugado algunos partidos como extremo derecho. Creo que alguno también lo ha jugado como extremo izquierdo, pero no me parecía valorable. Quizá han sido minutos, quizá han sido partidos no demasiado destacados. Me ha parecido más correcto dejar única y exclusivamente la de extremo derecho. Él es diestro, por lo tanto sí que jugaría más en ese perfil a banda propia, a banda natural y me parece importante quizá no notificar esa banda zurda que prácticamente además yo no lo he visto. Vamos a comparar también esas posiciones poniéndolas en contraste con lo que ha sido un poco el posicionamiento o los dibujos que ha empleado el Eintracht de Frankfurt durante esta temporada. Sobre todo ha sido la 3-4-2-1, una alineación, un dibujo táctico que me parece que le conviene bastante al equipo alemán y que además propicia que haya tres posiciones en las que Kolo Muani pudiera jugar. No es común verlo en una posición que no sea la de delantero centro, de ahí que marque muy claramente que la posición en rojo es la que yo creo que va destinada a Kolo Muani, pero basándonos un poco en el anterior registro, esas tres posiciones que conoce y en las que ha jugado, aunque sea mínimamente, habría esas tres posiciones dentro del 3-4-2-1 que estarían disponibles para Muani.
Tengo que decir que en el 4-2-3-1 me baila un poco que pudiera ser un mediapunta tan claro, ¿no? O un jugador, un centrocampista ofensivo. Para nada me parece que tenga esas cualidades, sobre todo a la hora de jugar entre líneas. No es nada asociativo, por lo tanto me baila un poquito esa posición, y sobre todo la de extremo derecho, en una disposición de 4-2-3-1 se me queda un poquito corto Kolo Muani. Y bueno, en el 4-2-2-2, que me parece que además el Eintracht no lo ha utilizado claramente, me parece que es una disposición táctica que funciona más en tramos o que ha utilizado durante algunos minutos. No me parece que sea un dibujo táctico recurrente. Bueno, también he puesto esa disposición como media punta, pero ya digo, lo hago más sobre todo por esa posición flexible, ese movimiento muchas veces en torno al área que no solo se queda en las posiciones de remate, que creo que muchas veces podemos incurrir en ese error viendo un poco las características físicas de Kolo Muani y su posicionamiento, obviamente. Esto lo vemos claramente en un mapa de calor, en el mapa de calor del último partido jugado por el Eintracht de Frankfurt en Liga, en la Bundesliga, el 4 de febrero, vemos un poco ese mapa de calor. Es un jugador que transita por muchas zonas del campo. Vemos incluso que tiene bastante posicionamiento en esa banda derecha, siendo un jugador que intenta presionar, ayudar en esa primera línea de presión, y sí que me parece interesante sobre todo lo muchísimo que se mueve buscando la jugada, yendo al espacio. Es un futbolista que sobre todo disfruta de que el balón le vaya al espacio, de que tenga que ir a por ella, de que tenga que buscar los espacios. Creo que es un futbolista que necesita de ese tipo de juego, y es algo que funciona bastante bien con el 3-4-2-1 que antes hemos visto. Dos jugadores creativos, Mario Götze, Lindström. Creo que hay suficientes opciones dentro de la Eintracht de Frankfurt para alimentar ese tipo de pases y ese tipo de juego al espacio, a la espalda de los defensas, y que suele aprovechar muy bien Randal Kolo Muani. Hay que decir también que dentro de sus cualidades, dentro de lo que es son las características y habilidades de este jugador, yo destacaría como positivas 4. La presión, ya lo he hablado, ¿no? Es un jugador que alimenta muy bien esa primera línea defensiva. Creo que el Eintracht se caracteriza precisamente también por esa capacidad para recuperar el balón rápidamente, para intentar jugar en pocos metros, siempre intentando estar más cerca de la portería rival. Es un equipo que aprieta mucho en ese sentido, y creo que el trabajo de Kolo Muani es muy útil. Obviamente la finalización, es un jugador con muy buenos números, lo vamos a ver. De hecho es uno de los grandes jugadores, uno de los grandes anotadores de esta Bundesliga. Y por supuesto tenemos que tener en cuenta que la producción ofensiva también es altísima. Tiene un número de asistencias colosal, por lo tanto vamos a ver que no solo se encarga de finalizar o de ser un jugador de remate recurrente en el área para finalizar jugada, sino que también puede darle una continuidad, puede acelerar esa jugada o puede darle ese último pase a un compañero, y eso yo creo que tiene mucho valor en un equipo que juega y que tiene un ataque tan diverso, tan variable, y creo que en ese sentido Kolo Muani encaja muy bien en lo que está siendo el Eintracht de Frankfurt esta temporada. Y bueno, he puesto también regate desborde. Me parece que es un futbolista que por ese 1,87 m, por lo que es a nivel de potencia, de duelos aéreos, incluso es un jugador que gana bastante bien esos balones aéreos, puede engañar. Lo he dicho al principio, no nos tenemos que engañar con la posición y con la altura, ¿no?, de este jugador, puesto que tiene bastante agilidad. Es un jugador que no tiene esa capacidad quizá en el 1 contra 1 para sorprender muchísimo, pero sí que es un jugador que es difícil de descifrar, difícil de parar por el defensa, difícil saber por dónde va a salir, y luego además tiene ese conjunto de potencia y velocidad que le hace difícil al defensa leer por dónde va a salir, y cuando ya sabe por dónde puede salir la jugada, frenarle sin falta y sin conseguir que el Eintracht de Frankfurt tenga una jugada aprovechable para intentar finalizar. Hay que decir que también tiene algunas cuestiones que me parecen negativas, reprobables, algo que tiene que mejorar, sobre todo de cara al futuro. Tiene 24 años, yo creo que es un futbolista que todavía puede pulir, ¿no?, algunas cuestiones. Ya he hablado antes de que no creo que tenga la calidad suficiente como para jugar en un fútbol competitivo, élite absoluta, en una posición de media punta, precisamente por ese juego entre líneas. No me parece que sea un jugador que se asocie especialmente bien. De hecho, creo que es una de las áreas en las que tiene más dificultad, ¿no? Y también esa visión, ¿no? Yo creo que muchas veces no decide bien del todo. Es un jugador que finaliza excepcionalmente bien, pero que a veces se puede
apelotonar en un conjunto de ideas, cuando le dejan mucho tiempo para pensar, Kolo Muani no es un jugador especialmente interesante en esa elección, ¿no? En la capacidad para elegir perfectamente la jugada que quiere hacer. En ese sentido creo que hay jugadores muy por encima de Kolo Muani y que obviamente no es su característica o su habilidad primordial. Vamos a repasar un poquito lo que son sus números, porque sí que me parecen bastante llamativos. Me parece que estamos ante uno de los grandes delanteros de esta temporada en el fútbol europeo. Y bueno, fijándonos en Alemania, fijándonos en la Bundesliga, Kolo Muani lleva 18 partidos, 1.453 minutos, 9 goles y 12 asistencias en el campeonato regular alemán. Creo que es algo que está fuera de toda duda, que es llamativo, que llama la atención y que probablemente vaya a generar que tenga bastantes llamadas este verano de 2023, no me cabe ninguna duda. Estamos además ante un jugador que, más allá de esa competición regular alemana, lleva 28 partidos esta temporada, 2.122 minutos, 14 goles y 14 asistencias. Estamos ante un jugador que no solo tiene esa capacidad de finalización, esa producción que consigue el Eintracht de Frankfurt, llevar muchos balones a área contraria y generar muchas ocasiones de gol. Él consigue no solo finalizar muchos de ellos, sino que también produce ofensivamente para los compañeros. Por lo tanto, creo que estamos ante un jugador que está destacando mucho, pero que mucho, en un fútbol alemán que creo que es altamente competitivo y que además estamos ante una gran temporada del Eintracht de Frankfurt y que estamos probablemente ante una temporada de madurez absoluta para Kolo Muani. Hay que decir que las últimas 2 temporadas en Francia también habían sido muy buenas, sobre todo la última, pero a mí me parece que ha superado todas las expectativas. En ese sentido, y ya vamos hacia el perfil de la selección, es un jugador que debuta en septiembre de 2022, muy poquito antes de que el Mundial de Qatar eche a andar. Es un debut que obviamente hace con el seleccionador que hoy por hoy sigue siendo el entrenador de Francia, que es Didier Deschamps. Y bueno, lo curioso es que de 5 partidos que ha jugado con la selección francesa, 3 lo ha hecho en el Mundial de Qatar 2022. Solo ha jugado 1 como titular contra Túnez, pero bueno, hay que decir que además es un jugador especialmente importante porque marca contra Marruecos después de entrar en el minuto casi 80 y porque es uno de los elementos principales para entender lo cerca que estuvo Francia de arrebatarle la Copa del Mundo a Argentina. Creo que estamos ante uno de los jugadores más desequilibrantes en esa final y que además, como todos recordaremos, tuvo esa jugada increíble frente a Emiliano Martínez, frente al Dibu, en esa jugada que, bueno, yo creo que esa parada dio la vuelta al mundo, sigue siendo recordada y probablemente nunca nos olvidemos de que Emi Martínez tuvo que pararle ese balón a Kolo Muani para que Argentina siguiera soñando. Por lo tanto, creo que estamos ante un jugador del que se va a hablar mucho, del que se ha hablado mucho y del que seguiremos hablando todo lo que sea necesario, porque estamos, ya digo, ante uno de los jugadores más llamativos de Alemania, más llamativos de la temporada y que probablemente en verano sigamos hablando de él, probablemente también para que tome un destino más interesante o con un futuro más prometedor. Así que seguiremos hablando de Kolo Muani, seguiremos hablando de lo que pueda ofrecer en los próximos tiempos y, por supuesto, quiero hacerlo para vosotros. Así que suscribíos si no lo estáis ya, porque es completamente gratis y además me ayudáis a hacer esta comunidad algo mucho más grande. Dejad el like si os ha gustado el vídeo y, por supuesto, dejadme en comentarios todo lo que queráis, ideas sobre dónde puede recalar Kolo Muani, preguntas sobre su rendimiento y, por supuesto, si queréis, podéis dejarme sugerencias de jugadores que queráis que se pasen por aquí por el canal en esta sección del Descubrimos. Y bueno, como os digo siempre, muchas gracias por estar al otro lado.